Para comprender de manera práctica que en toda acción cultural hay implícito un proceso de comunicación, me gustaría hablar sobre la Orquesta Filarmónica de Jalisco, analizando de qué manera sus prácticas establecen una relación entre comunicación y cultura, así como la producción y recepción de bienes culturales intangibles. La Orquesta Filarmónica de Jalisco es una institución cultural que actúa como un agente dentro del campo artístico musical en el Estado. Su función no se limita a la interpretación de repertorios, sino que participa en la producción, legitimación y mediación de bienes culturales simbólicos como lo es la música. Al ser financiada en su totalidad por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, es un dispositivo de política cultural al incidir en la formación de públicos, en la visibilidad del patrimonio musical y en la definición de qué repertorios circularán en la oferta artística de la ciudad. La fundación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco alrededor de 1920 se enmarca en una lógica cercana al modelo extensionista de la comunicación de la cultura. Desde sus orígenes, un grupo de músicos jaliscienses comenzaron a ofrecer conciertos sinfónicos y de cámara en pequeños grupos de músicos en Guadalajara, y la orquesta se concibió como un vehículo para transmitir la cultura musical occidental a un público local que sin estas iniciativas difícilmente habría accedido a ella. La idea de difundir la llamada alta cultura se expresaba en la programación del repertorio europeo bajo un modelo vertical, los músicos como portadores de conocimiento especializado y un público como receptor de este estilo musical. Cabe mencionar que yo considero que el motivo por el cual el repertorio europeo es el que se difundía es porque en ese momento de la historia todavía no había muchos músicos, compositores mexicanos que estuvieran produciendo obras dentro de este estilo musical, y realmente el tipo de repertorio que existía era básicamente el europeo. Además que también la distribución de este tipo de obras pues no era tan sencillo, ¿no? Por las tecnologías que existían en ese momento. A partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando compositores como Moncayo, Revueltas o Chávez se consolidaron en un movimiento musical nacionalista, consolidaron un repertorio sinfónico propio, por lo que las orquestas locales como la Filarmónica de Jalisco asumieron el papel de difundir este repertorio en sus temporadas de concierto. Entonces la comunicación dejó atrás solo la extensión de un canon europeo y se adentró en la mediación de un repertorio nacional que forma parte de un patrimonio simbólico mexicano. Además, esta labor se alinea con las políticas culturales de la Secretaría de Cultura de Jalisco, quien a partir de 1970 se hizo cargo de proporcionar los fondos públicos para que esta agrupación musical pudiera seguir subsistiendo. Ya en el siglo XXI, y para vincular las actividades de la Orquesta Filarmónica con la perspectiva de producción simbólica conjunta que yo considero que actualmente lleva a cabo la orquesta, identifiqué 4 estrategias concretas que se relacionan con la mediación cultural que la orquesta ha diseñado para establecer un diálogo más horizontal con la comunidad. Y bueno, voy a detallar un poco estas 4 estrategias. La primera de ellas es el acceso a los ensayos e interacción con los músicos y el director. Cada semana, en el día del concierto, el teatro abre sus puertas para que la gente pueda presenciar el trabajo interno dentro de la orquesta con el director. Esta práctica es sumamente valiosa porque rompe con la barrera tradicional entre el escenario y las butacas, generando un espacio de mediación pedagógica y apropiación simbólica. De lo que estuve investigando, pues claramente asisten más alumnos de la Escuela de Música, pero la verdad es que está abierto al público de cualquier tipo de interés. Y considero que es una buena manera para que los nuevos públicos puedan observar cómo se prepara una obra, cómo se corrigen los detalles, cómo hay la interacción entre los músicos. Y esto no solo acercar al repertorio en sí que se va a representar en ese programa, sino fomentar también una sensibilidad cultural hacia manifestaciones musicales. La segunda estrategia de mediación cultural identificada es la presentación de conciertos en diversos municipios del estado.
Esta es una actividad que la orquesta publica en sus redes sociales y, y se puede ver por las fotos. Bueno, aquí puse algunas poquitas en El Salto, Rancho Nuevo, Atotonilco, San Miguel el Alto. Tienen mucha asistencia y normalmente se hacen en los templos parroquiales, ¿no?, de cada sección. Entonces, realizar este tipo de conciertos, que además son gratuitos para la gente, invierte la lógica tradicional, ¿no?, donde se espera que el público sea el que asista a la orquesta. Pero en este caso es la orquesta la que va en busca del público, es decir, se acerca como a su entorno, a su zona de confort. Y es un gesto que tiene un gran peso simbólico porque se inscribe en el proceso de la descentralización cultural y la democratización al acceso a diferentes manifestaciones artísticas. Es decir, no se trata de que el receptor llegue al lugar donde está el producto cultural, sino llevar la experiencia artística a la comunidad para quitar barreras que pudiera haber en ese trayecto y reconocer, de esta manera se reconoce la cultura como un derecho y no como un privilegio. La tercera estrategia identificada son las charlas introductorias, previas en los conciertos. Estas también son gratuitas. Se dan generalmente una hora antes del concierto, que es los jueves, cuando están en temporada. Y se realizan en la sala de cámara del Teatro de Gollado, que está para mano derecha. En ellas participan especialistas que explican el contexto histórico y estético de las obras y de los compositores. Estas charlas no son exactamente conferencias académicas, son más bien un espacio de diálogo participativo en las que el público puede preguntar, reflexionar y establecer vínculos con el repertorio, ¿no? De esta manera se busca que la audiencia desarrolle, ¿cómo le dice Pierre Bourdieu? Pueda descifrar los códigos del mensaje que el compositor quiere transmitir con su obra. Y pues de esa manera se inicia un proceso verdadero de apropiación cultural entre el público y la obra. Para finalizar, me gustaría comentar que, bueno, así de manera muy general, quise hacer como dos comparativos, cómo pienso que se gestionaba la orquesta en sus inicios y cómo a partir de mediados del siglo XX y que habiendo mayor producción también de repertorio mexicano, el cual se busca difundir, pues las acciones culturales de la orquesta establecen una relación horizontal con el receptor, en este caso la audiencia dentro de las comunidades en el estado de Jalisco. Estas acciones estas actividades, son acciones que permiten procesos comunicativos que facilitan la apropiación del repertorio que es interpretado en cada programa. Entonces, por todo lo anterior, considero que el proceso de comunicación que actualmente se lleva a cabo a través de la orquesta es el de mediación cultural, explicado en la producción simbólica conjunta, donde se abren espacios de interacción y aprendizaje y se forma este triángulo, ¿no?, que buscamos cerrar: el productor, la audiencia y la obra de arte. Se observa entonces una transformación de la lógica tradicional del público pasivo hacia una participación más activa, reconociéndose a sí mismo como parte esencial del proceso cultural.